Hola, hola a todos. Gracia y paz del Señor para todos ustedes. Espero se encuentren bien. Les habla Bienvenido Martínez y en esta ocasión vamos a hablar un tema muy interesante. Ese tema es la tentación y la prueba. Yo creo que muchas veces nos encontramos en un dilema interno. Nos preguntamos si lo que estamos viviendo es una prueba, si es una tentación, si lo que nos está pasando viene de Dios, si viene del enemigo, si lo que tenemos o sentimos en el momento es algo provocado por nuestra propia naturaleza o si es el Espíritu Santo que lo está motivando en nosotros. Y yo creo que es justo y correcto que pensemos esto, que analicemos esto, que lo tomemos en cuenta porque dependiendo de nuestra comprensión acerca de lo que está pasando en nuestra vida, entonces vamos a tener un objetivo claro sobre lo que debemos hacer y cómo lo debemos hacer. Porque mi trabajo frente a una tentación, mi forma de actuar y reaccionar frente a una prueba no es la misma. De manera que es fundamental para la vida cristiana aprender a identificar cuando yo estoy siendo probado, cuando estoy siendo tentado. Entonces, ¿cómo podemos saber cuando yo estoy siendo tentado, cuando estoy siendo probado? Bueno, lo primero es que saber qué es una tentación. Una tentación no es más que un estímulo del mal para alejarme de Dios o para destruir mi vida cristiana. Como definición, podríamos considerar una tentación como un estímulo, ya sea externo o interno, que nos aleja de Dios, nos aleja de nuestro propósito, nos aleja de nuestro plan, nos aleja de nuestro llamado, pero sobre todo destruye nuestra vida espiritual. De manera que, comenzando a debilitar nuestro carácter, lo que creemos, nuestras convicciones, entonces comenzamos a incurrir en prácticas dañinas para nosotros mismos y para otros. En el libro de Santiago, capítulo 1, verso 13, dice: cuando alguno es tentado, no diga que es tentado por parte de Dios, porque Dios no puede ser tentado por el mal, ni tienta él a nadie. Entonces lo primero es saber qué es la tentación. Ya sabemos que la tentación es un estímulo que nos aleja de Dios, nos aleja de nuestro llamado, pero que destruye nuestra vida cristiana. Pero ya sabemos que una tentación no viene de Dios, porque todo aquello que me aleja de Dios no puede venir de Él. El mismo Jesús dijo: un reino dividido entre sí mismo se destruye, porque cuando yo estoy en un reino y peleo contra las personas que forman parte de mi equipo, pues naturalmente nos vamos a destruir. Entonces Dios nunca va a generar en nosotros estímulos que nos alejen de Él, que destruyan nuestra vida cristiana. En diferencia, una prueba, dice Santiago capítulo 1, verso 2, tened por sumo gozo cuando se encuentren en diversas pruebas, y da una cantidad de beneficios, como por ejemplo, porque la prueba produce paciencia. Entonces, ¿qué es una prueba? Una prueba es un estímulo que nos ayuda a identificar nuestra condición espiritual delante de Dios. A diferencia de la tentación que nos aleja, una prueba lo que hace es que nos estimula a sacar de dentro de nosotros comportamientos, actividades, reacciones, emociones que nos ayudan a entender cómo estamos delante de Dios. No es lo mismo estar frente a un estímulo que me lleva a pecar, un estímulo que me lleva a alejarme de Dios, que un estímulo que me lleva a reconocer mi propia condición delante de Dios. Por eso, en el caso de Abraham se considera como una prueba. En el caso de Abraham se considera como un estímulo que le ayudó a identificar su propia necesidad. Recordemos que Abraham no fue estimulado a pecar, fue estimulado a que sacrificara a su hijo y en obediencia a Dios, él fue humildemente a sacrificar a su hijo. En esa actividad él se dio cuenta que su corazón estaba completamente dispuesto a entregarle la vida de su único heredero, del que tenía la promesa de que a través de él Dios le iba a levantar una gran nación, y aún así con todo el corazón fue a entregar a su hijo. De manera que esta actividad le ayudó a Abraham a entender cómo él estaba delante de Dios. Es como que después de eso él se dio cuenta que él realmente tenía un corazón dispuesto a hacer lo que Dios quería, porque si ya Dios le había dado un hijo en la condición natural en la que él estaba, pues Dios también podía volver a levantar otro hijo a través del cual iba a cumplir la promesa, aunque él estaba seguro de que aunque tuviera que cumplir y ejecutar la orden que le había dado Dios, de ese hijo Dios iba a levantar la nación que le había prometido, porque él sabía en el Dios que confiaba.
Muchas veces tú estás atravesando situaciones difíciles en tu vida y tú sabes que lo que haces frente a esa situación, cómo reaccionas frente a esa situación, puede enseñar a otros, puede ayudar a otros a saber cómo manejarse frente a eso. Por ejemplo, si yo estoy viviendo una situación de escasez, pues yo puedo reaccionar de manera que los demás entiendan que Dios me está permitiendo vivir eso para que yo aprenda a depender de Él, para que yo sepa que mi vida no depende de la economía, para que yo sepa que mi vida no depende del dinero, no depende del alimento físico, depende del Dios que me sustenta. Y Dios me demuestra en medio de esa situación de escasez que Él puede proveerme todo lo que yo necesito. Y en esa misma situación, otros que están fuera ven cómo Dios me suple, cómo Dios me provee, y se dan cuenta que personas que le sirven a Dios, que tienen fe y que creen en Él, sin tener condiciones económicas o sin tener un sustento de un trabajo o de un tercero, Dios mismo es la mano que provee sus necesidades. Entonces, en vez de ver eso como una tentación para yo salir a tomar un dinero que no me pertenece o hacer algo indebido, yo lo veo como un estímulo de parte de Dios para que yo aprenda a depender de Él, y en ese mismo proceso otros también son transformados. Muy diferente a que yo esté en una situación en la que se me está estimulando a hacer algo incorrecto, que no me lleva a santificar a Dios, que no me lleva a honrar a Dios, y que por el contrario, si lo hago, puedo perjudicar la vida de otra persona. Por ejemplo, una persona que me ve como cristiano, que puede comenzar a tener una percepción incorrecta de lo que es la vida cristiana, de lo que es la fe, de lo que es la vida correcta y agradable delante de Dios. Entonces, eso es una tentación, porque primero me aleja de Dios, destruye mi vida cristiana y también afecta a otros. Entonces, es muy importante aprender a definir esto. Cuando estoy frente a una tentación, primero pregunto, ¿esto que me está pasando me aleja de Dios o me acerca a Dios? Si la respuesta es me aleja de Dios, es una tentación. Si la respuesta es esto me ayuda a conocer mejor a Dios, a depender mejor de Dios y a convertirme o a transformarme en un mejor cristiano y ayudar a otros a hacerlo, entonces eso es una prueba. Todo estímulo que me enseña mi propia condición delante de Dios y que por lo tanto me enseña a mejorar mi vida cristiana, eso es una prueba. Entonces, a partir de hoy podremos comenzar a alabar, glorificar y exaltar el nombre de Dios en medio de la situación que estamos viviendo, porque sabemos que es una prueba y que Dios le está permitiendo para que crezcamos. A diferencia de que si es una tentación, pues iremos en oración pidiéndole fortaleza al Señor para que siempre estemos dispuestos, fuertes y firmes para superar, pasar la tentación y que otros vean que realmente contamos con Espíritu Santo que nos fortalece, que nos llena de vida y que nos mantiene firme ante las tentaciones. Así que espero que les sea de mucha ayuda, que les sea de bendición y que puedan compartirlo con otros. Recordemos siempre, el conocimiento de Dios es para compartirlo, para que otros también puedan llegar al conocimiento pleno de su palabra y que juntos podamos honrar a Dios como iglesia y cada uno de manera individual. Gracia y paz del Señor para todos ustedes.